Buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga rica y abundantemente en esta hermosa mañana. Hoy es domingo, día del reposo, el día en que nos reunimos como hermanos de la fe, nos congregamos a través de este medio virtual. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos brinda de podernos acercar como hermanos de la fe a través de este medio. Dios bendiga esta palabra que vamos a enseñar hoy. Dios bendiga a cada uno de ustedes, que esta palabra se haga rema en sus vidas y podamos ser llenos de ella para conocer más de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Desde su genealogía, nacimiento, su crecimiento, vamos a dar inicio al libro de Mateo, ya a desglosarlo detalladamente y hasta su final, que vamos a ver hasta la gran comisión que Él nos dejó para hacer nuestra vida como creyentes, cumplir con esa gran comisión. Entonces, hoy vamos a ver el capítulo 1 y 2 acerca de la genealogía y nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tratar el tema nacimiento y niñez de Jesús, el Rey del Reino. Mateo presenta a nuestro Señor Jesucristo como el Rey del Reino. Por eso Él lo arranca en su genealogía como el hijo de David. David era el rey de Israel y de ahí venía el linaje de nuestro Señor Jesucristo como rey, presentándolo Mateo como rey. En la genealogía de Jesús vemos que Mateo la divide en 3 partes. De todas maneras, de introducción, ahora vamos a desglosar esto. Vamos a poner en manos de Dios este espacio. Dios, te doy gracias, Jehová de los ejércitos, por este momento especial. Bendice tu palabra en nuestras vidas y llena cada uno de tu presencia en este momento, Señor, y cada momento de nuestra vida, para que tu palabra sea expuesta, la enseñanza venga de parte tuya, Señor, que tú hagas conforme a tu voluntad en cada uno de nosotros, Señor, y el propósito para el cual tú enviaste esta palabra sea cumplida en nosotros, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos. Amén. Bueno, les decía que la genealogía de Jesús, Mateo la presenta dividida en 3 partes. La genealogía primera parte está desde Abraham hasta David, que va de los versículos 1 al 6. La genealogía desde Salomón hasta el cautiverio babilónico. Y la tercera parte desde el cautiverio babilónico hasta José, el padre legal de Jesús. Jesús viene del linaje de David como rey, pero también viene de la descendencia de Abraham. El versículo 1 de Mateo 1 dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Lo presenta en primera instancia como David, porque del linaje del rey David vendría nuestro Señor Jesucristo. Y como Abraham, también dando cumplimiento a la profecía y pacto que había hecho Dios con Abraham, que en él sería bendita las naciones de la tierra y también bendecida su descendencia. Vemos aquí que dice el libro de la genealogía de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 1, nos habla del libro de la generación de Adán. Libro de la generación de Adán. Eso me quiere decir que hay 2 libros. Uno de la generación de Adán y el que menciona Mateo aquí, libro de la genealogía de Jesucristo. Entendiendo cada uno que en el de Adán, usted y yo entramos en ese libro, ¿en qué momento? En el momento del nacimiento.
Cuando nacemos, automáticamente estamos en el libro de las generaciones de Adán. Pero ese libro, allí nosotros como seres humanos nacimos con un pecado, ¿verdad? El pecado original, el pecado que describe la Biblia, que nos conduce a muerte, a menos que lleguemos al arrepentimiento y pongamos nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 5:12 nos dice la palabra de Dios. Dice, aquí vamos a leerla para entrar a describir estos libros. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es decir, que por el pecado de Adán, todo ser humano tiene la muerte por el pecado que ellos cometieron. Pero que cuando nosotros llegamos al arrepentimiento, pasamos a inscribir nuestros nombres en el libro de la vida. El libro de Adán, el libro de muerte, el libro de la genealogía de Jesucristo es el libro que conduce a vida eterna. ¿Cómo llegamos a nuestro Señor Jesucristo? Ya todo lo hemos pasado, los que hemos creído en Él, ¿verdad? Reconociéndolo a Él, naciendo de nuevo, reconociéndolo como nuestro Salvador, tener un nuevo nacimiento en Cristo Jesús y de allí en adelante pasar del libro de la muerte al libro de la vida, inscribiendo nuestros nombres allí por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos a mirar aquí entonces estos nombres del capítulo 1, versículo 2. Dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar. Aquí está Tamar, el primer nombre de una mujer que se menciona en esta genealogía. Engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrón y Esrón a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Rahab, el segundo nombre que se menciona aquí. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Aquí se menciona a otra mujer, Ruth, conocida su historia ya. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. ¿Cuál sería esa mujer que mencionan aquí? Aunque no dicen el nombre, deducimos que se trata de Betsabé, que era esposa de Urías y por la cual David pecó. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam y Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Entonces, esta es la segunda parte que la divide Mateo. Y de ahí, después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Y pasamos al versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Me llama la atención que Mateo introduce en esta lista o genealogía de nuestro Señor Jesucristo a estas 4 mujeres. Vemos que esta Tamar fue esposa de 2 hijos de Judá. Recordemos allá en Génesis 38 se habla de esta historia de Tamar, que ella se casó primero con el hijo de Judá, el mayor,
y este fue malo ante los ojos de Dios y Dios le quita la vida. Luego toma a su segundo hermano por la ley que había del levirato, donde el hermano que le seguía al mayor tenía que tomar como esposa si no había tenido descendencia. Entonces Tamar recibe al hermano, al segundo hijo de Judá como esposo, pero este tampoco quiso darle hijos a Tamar, porque dice la Biblia que él echaba su semen por tierra, y de esa manera también no agradó a Dios y también le fue quitada la vida a este varón. Y había un tercer hermano, pero era menor, y Judá no se lo quiso dar. Esta historia de Tamar la vemos en ese capítulo. Entonces Tamar se disfraza de ramera y Judá la toma, y hay una historia donde ella de una manera estratégica busca tener descendencia con este varón Judá, para darle la descendencia a Judá. Ya a Judá nada más le quedaba el último hijo, y Tamar se allega a Judá. Judá la toma como si fuera una ramera, y hay una estrategia que no vamos a mencionar aquí porque se nos hace largo el pasaje, pero lo que queremos enseñar aquí es que Tamar representa la entrega por amor al prójimo. Ella se entrega a Judá por amor, para darle una descendencia. ¿Y cuál fue esa descendencia que le dio aquí? Dice a Fares. De ahí viene también la ascendencia de nuestro Señor Jesucristo. La otra persona o mujer que menciona aquí es Rahab, conocida como la ramera, una mujer prostituta de oficio. Representa la fe y la confianza en Dios. Representa la fe y confianza en Dios. Esta historia de Rahab se encuentra en el libro de Josué, capítulo 2. Allí recordemos que ella ayudó a unos espías que mandó Josué antes de entrar a Jericó, y ella los protege y hace un pacto con ellos de creer en Dios. Es decir, que ella pidió que ella y su familia fueran salvadas, que no fueran muertos cuando entraran a tomar la tierra prometida. Y ella transforma su vida de ser una mujer de la vida, una prostituta, pasa a creer en nuestro Dios y se convierte a Dios y haya salvación. Entonces ella deposita su confianza en Dios. Por eso dije ahorita que ella representa la fe y la confianza en Dios. Y está Ruth, la moabita, descendiente. Recordemos que los moabitas son los descendientes de Lot con una de sus hijas, que llamaba Moab, de su hija mayor. Ruth representa el compromiso y la lealtad. Representa esa lealtad a su nuera Noemí, pero también acepta a Dios como su Dios y le sigue para donde ella vaya. Y así como nuestro Señor Jesucristo lo conocemos como fue obediente, leal a su Padre, así Ruth representa el compromiso y la lealtad con el prójimo. La otra mujer que menciona la palabra aquí es Betsabé, que fue mujer de Urías, la cual tomó David. Aunque ella no pecó, David fue el que cometió el pecado. Ella también tuvo que padecer por el pecado de David. Y de aquí, de esta unión, después de la muerte del primer hijo que tuvo con Betsabé, nació Salomón. Y esta mujer representa el ultraje, la humillación, sufre el castigo
que no debió recibir ella, sino por el pecado de David, ella tuvo que sufrir. Y representa ese ultraje, el mancillamiento del hombre, a veces por querer tomar las cosas a la fuerza. Y Dios bendijo a esta mujer porque le dio un hijo, Salomón, al que ella supo guiar, dándole sabiduría. Salomón fue dado, le dio sabiduría a Dios cuando él llegó a ser rey. Pero esta mujer, Betsabé, levantó a este hijo con el amor y la sabiduría que Dios le había dado a ella también. Entonces, vemos que estas 4 mujeres que se mencionan aquí tienen una trascendencia que debemos resaltar. No importa cómo lo vea las personas, pero Dios las ve, que una se disfrazó de prostituta, pero por amor a su suegro, para darle descendencia. Se sacrificó ella porque ella pudo haber muerto, porque se consideraba que había sido adúltera. Ella tenía que esperar que Judá le entregara a su último hijo para tener, fuera su esposa. Pero ella buscó la manera de tener familia y no quedarse sin hijos, y también para darle más hijos a Judá. Rahab, prostituta de oficio, Dios la restaura mediante la fe y la confianza que ella tuvo en él. Y pues Ruth, ya lo dijimos, es una mujer moabita que era extranjera, era viuda y a la vez era mujer que no era tenida en cuenta, pero Dios las puso por el Espíritu a Mateo que las incluyera dentro de esta genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, quería dejar esta genealogía de nuestro Señor aquí inscrita, verla cómo Dios incluye a cualquier persona dentro de su reino. Solamente hay que tener fe, confianza y aceptarlo como el Salvador de nuestras vidas. ¿A quién? A su Hijo Jesús. Por eso menciona en este pasaje el libro de la genealogía de Jesucristo, el libro de la vida, al que nosotros, usted y yo, estamos inscritos por haber creído en nuestro Señor. Tenemos la confianza de que así está inscrito nuestros nombres en el libro de la vida. Entonces vemos en esta parte, ahora vamos al versículo 18, vamos a ver el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces miremos aquí esta historia. Muchos de nosotros la conocen, pero aquellos que se están conectando a este medio virtual, que de pronto no tengan claro cómo fue este nacimiento de nuestro Señor, vemos que José no se había casado con María y sin embargo recibe la noticia de María que estaba embarazada. Y dice la palabra que José no quería difamarla, no quería darle ahí una mala fama en el pueblo de Israel, porque la amaba. Y cuando uno ama, dice la palabra que el amor cubre multitud de pecados, ¿verdad? Y eso me indica a mí que José era un hombre justo, un hombre que era correcto en su actuar. Dice el versículo 19, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pero para un hombre
común y corriente hoy en día que le digan una noticia de esto es bastante difícil de aceptar, pero Dios intervino aquí y en sueños le habla a José diciéndole que María estaba embarazada por el Espíritu Santo, dando así la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Había sido engendrado por el Espíritu Santo en su condición divina y también nacido de una mujer como un ser humano. Dios se había encarnado en la humanidad de nuestro Señor Jesucristo y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Jesús. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, dando cumplimiento a la profecía de Isaías en el capítulo 7, versículo 14. Dentro de estos dos capítulos que estamos estudiando hoy, hay alrededor de 5 veces que se menciona esta frase, para que se dé cumplimiento a lo dicho por el Señor. En todo el libro de Mateo se habla 11 veces, y en estos dos pasajes alrededor de 5 o 6 veces se mencionan esta frase. Entonces se le aparece el ángel y le dice esto a José en sueños, le revela en sueños. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Una vez más demuestra que José era un hombre justo, un hombre que estaba lleno de amor para María. Y a la vez estaba mostrando su obediencia, la obediencia al Señor. De manera inmediata dice que recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, tal cual como Dios le había manifestado a través del ángel. Entonces, amados hermanos, no fue fácil desde el mismo momento de la concepción la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque ya empezó aquí con una circunstancia difícil para José de creer en lo que María inicialmente le había dicho, ¿verdad? Pero por revelación de Dios a través de un sueño, Dios se lo hace saber y él entiende esto. Y ahora vamos a ver que ya estaba anunciada por profecía el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora hay una visita de unos sabios que a la Biblia los establece como magos. Magos no se refiere a nada del oculto, ni nada de brujería, ni nada por el estilo, sino a sabios. Sabios que eran personas que conocían de la astronomía. Cuando Jesús nació, dice el capítulo 2, versículo 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Aquí vemos, hermanos, que la Biblia menciona unos magos. A través del tiempo hemos conocido que eran 3 reyes magos, y yo he estado buscando aquí, ni en el libro de Lucas ni en el libro de Mateo se mencionan estos nombres que conocimos a través de todo el tiempo de nuestras vidas, y dicen que son 3. Yo ahí no veo ninguno, solamente dice unos magos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Qué hermoso es esta parte. Estas personas que son extrañas, pero son sabios, dice la palabra, vinieron no solamente a ver el nacimiento del Rey de Reyes, como estaba anunciado en las profecías, sino que también venían a adorarle, a adorarle.
Oyendo esto, el rey de Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Herodes era un rey que conocemos en la historia como un rey malvado, Herodes el Grande, que llegó a su reinado también usurpando tronos. No le correspondía a él, pero llegó allí tomando la ley por sus manos, hasta asesinando a familiares para que no llegaran al trono. Y aquí él no iba a permitir que otro rey le quitara ese lugar. Cuando hablaron de un rey, ¿de qué rey están hablando? Y convocó, dice aquí la palabra, convocó a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo. Les preguntó dónde había de nacer el Cristo. ¿Dónde había de nacer el Cristo? Ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y la respuesta de ellos fue, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Eso está en Miqueas 5:2. Me llama la atención que él consulta a todas estas personas que eran conocedores de la palabra de Dios, que la escudriñaban, pero no hicieron nada para identificar que esa profecía se estaba dando cumplimiento, porque otros hubieran acercado a estos sabios que menciona la palabra y hubieran dicho, vamos a buscar a ese Mesías que ustedes dicen que ha nacido, nosotros también lo estamos esperando. Y eso muchas veces trae aplicación a nuestras vidas, en que sabemos la palabra de Dios, la conocemos, pero a veces no tenemos claro de qué somos para Dios. Conocemos las profecías, muchos se encargan de investigar las profecías y tenerlas allí, pero ¿qué tenemos nosotros como hijos de Dios? Claro, sabemos que Dios nos ha prometido que tenemos vida eterna, que nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó para darnos vida eterna. Y a veces se nos olvida eso. Sabemos la letra menuda de la palabra de Dios, pero no la aplicamos en nuestra vida. A veces las circunstancias nos hacen olvidar de quiénes somos hijos. Que Dios se ha olvidado de nosotros, que no somos hijos de Dios porque estamos pasando dificultades, porque tenemos cualquier adversidad en nuestra vida. Y a veces renegamos también del amor de Dios, renegamos de la condición de hijos que somos para Dios. Y estos escribas que dice aquí, sacerdotes y los escribas del pueblo, le respondieron de inmediato, no tuvieron que investigar de qué profecía estaban hablando, y enseguida les dijo, está en Miqueas, esta profecía de Miqueas la dijo, y de inmediato le respondieron al rey Herodes. Hermano, nosotros tenemos que estar apercibidos de quiénes somos para Dios, qué lugar ocupamos dentro del reino de Dios, y no olvidarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros, de que hemos recibido la adopción como hijos de Dios, y como hijos de Dios debemos aceptar también la voluntad del Padre. Cristo desde su nacimiento ya venía con una cantidad de acontecimientos que no, para un niño, digámoslo así, estaba ya sufriendo desde su niñez, pero Dios tenía un propósito en la vida de su Hijo para la salvación del mundo. Y llega, y después Herodes se acerca a los magos y le dice en lo secreto que cómo así, dónde está la estrella, dónde iba a iluminar. El versículo 7 lo dice. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y los envió a Belén para que fueran a investigar, a encontrar a ese rey que había nacido, pero les dijo, una vez lo encuentren me avisan. Y ellos le creyeron a Herodes y fueron a buscar a Jesús en su nacimiento, donde había nacido.
Y el versículo 10 dice, y a la vez, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Oro, incienso y mirra. Aquí quiero enseñar estas ofrendas que le dan estos sabios al Señor. El oro estaba, estas tres ofrendas que le dieron, el oro, el incienso y la mirra, un símbolo de adoración al Señor. Nosotros como hijos de Dios, las ofrendas que damos para el Señor es una manera de adorar al Señor. Muchos piensan que el dar ofrendas es para dársela a las arcas de quien dirige la iglesia, pero es para la obra del Señor. Dios nos manda a adorarle con lo que Él nos bendice, con lo que Él nos provee. Muchos se niegan a ofrendarle a Dios, a diezmarle a Dios. Pero mire que este pasaje, este es una persona, estos magos o sabios, como lo llama la Biblia, son personas extranjeras que no eran del pueblo de Dios. Y sin embargo se presentan con una ofrenda para adorar al Rey, al Mesías que había nacido. Porque nosotros, si conocemos de la palabra de Dios, si sabemos que Dios manda en su palabra que debemos ofrendar, ¿por qué a veces dejamos de hacerlo? ¿Por qué no nos acercamos? Entiendo que esta situación a veces no nos permite responderle a Dios como Él se merece, porque los ingresos se han reducido, la escasez de trabajo. Pero en la medida en que podamos hacerlo, hermanos, acerquémonos a nuestro pastor, a nuestro líder de la congregación, a llevarle las ofrendas de lo que Dios nos ha bendecido, de lo que Dios nos ha permitido recibir. Sea mucho, sea poquito, llevémosle una ofrenda al Señor. No es para nuestro pastor, es para la obra del Señor. Entonces, ellos llegan, dice la palabra, con unos presentes, oro, incienso y mirra. Oro, incienso y mirra. ¿Qué representa el oro? Recuerda el nacimiento de nuestro Señor. Y nació siendo rey. Recordemos que los reyes que hemos visto y estudiado a través de la palabra del Señor, todos se vestían, sus utensilios, eran en oros. Y ese era como el metal precioso que revestía su reino, brillaba. Y el oro representa ese nacimiento de nuestro Señor Jesucristo naciendo como rey. Aunque había nacido en unas condiciones que los judíos no aceptaron que fuera rey, sino una persona que nace en un establo, en un pesebre, ¿cómo va a ser rey? Pensaron ellos, ¿verdad? Pero también hay otra ofrenda que es el incienso, y es la fragancia agradable de nuestro Señor, la fragancia de su vida. Una vida limpia, aromada, llena de aroma para a los ojos de nuestro Señor, sin pecado, sin mancha. Una vida agradable al Señor. El incienso emana un olor agradable cuando se quema, se pone al fuego, emite un olor agradable a nuestro olfato. Entonces representa la vida fragante de nuestro Señor Jesucristo. Y la mirra representa la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esto me llamó la atención cuando estaba mirando qué significaban esas tres ofrendas, investigando por qué ellos le dieron esas ofrendas y no le llevaron otro tipo de regalo. Pero todo tiene un significado para la vida de nuestro Señor Jesucristo.
Y ahora vamos a mirar que estos magos adoraron al Señor. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Aquí me llama la atención también que ellos, cuando adoran con estas ofrendas al Señor, pudieron también adorar a María como la madre de Jesús, del Mesías. Pero ellos no adoraron a María. ¿Adoraron a quién? Al Hijo de Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que siendo un niño ya estaba siendo adorado por estos sabios que llegaron a llevarle esos presentes. Qué bendición, y tener claro que el que merece nuestra adoración, nuestra exaltación, es nuestro Señor Jesucristo. Luego, el versículo 12 dice: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a tierra por otro camino. En los planes de Herodes había el sacar del camino, como vamos a ver ahora, a los niños que habían nacido de hasta 2 años. ¿Para qué? Para que ese rey no creciera y fuera a quitarlo a él del trono, porque había un pensamiento egoísta, un pensamiento maquiavélico de Herodes. Egoísta. Pensaba que él iba a ser eterno en el trono. Y entonces viene ahora este punto que vamos a tratar, es la huida y regreso de Egipto, de los padres de Jesús, que tuvieron que ir a Egipto a raíz de este decreto que había dado Herodes, y después los lleva de nuevo. Van a Egipto y regresan a Nazaret nuevamente. Dice el versículo 13: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Aquí, y el versículo 14: y él despertando tomó de noche al niño y su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Nuevamente la obediencia de José para con Dios. Uno se puede pensar, bueno, ¿y por qué Dios, siendo Dios, tuvo que sacarlo de allí si él podía protegerlo de igual manera como lo iba a hacer en Egipto? Pero José simplemente tomó y obedeció, tomó a su familia y se fueron para Egipto. Obedeció lo que Dios le había dicho. Y el versículo 14 lo dice, ¿verdad? Dice: se fue a Egipto. El versículo 15: y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor. Otra vez aquí dice: para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. De Egipto llamé a mi hijo. Eso está en el libro de Oseas, capítulo 11, versículo 1. Herodes se vio burlado entonces por los magos. Se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación y lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Esta enseñanza Jesucristo estaba dando cumplimiento a las profecías que estaban acerca de su nacimiento, el nacimiento del Mesías, el Salvador del mundo. Él estaba dando cumplimiento a todas estas profecías. Y el versículo 19 dice: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Ya Herodes aquí había muerto y ahora lo traslada ¿para dónde? Para su tierra,
que se fuera para Nazaret. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Isaías 11:1 está esta profecía. Entonces, hermanos, esta enseñanza acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo nos deja la enseñanza maravillosa de que Dios es soberano. Los planes de Dios se cumplen. Profecías que Él anunció se cumplieron con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y que Dios usa a personas que, como dice uno, de dudosa reputación, y están incluidas dentro del linaje de nuestro Señor Jesucristo, para demostrar que en Dios no hay excepción de personas, que Él recibe por hijo a quien cree en Él, al que se arrepiente de sus malos caminos y toma la fe y confianza en Él. Dios no nos ha dado su palabra simplemente para que la leamos y simplemente sea un conocimiento de nuestro Señor. No, tenemos que vivir la palabra de Dios. Por eso quise incluir la genealogía, aunque el tiempo no da para llegar, desgranarla toda la genealogía como está escrita aquí, pero sí que es importante saber que aunque José era el padre putativo de nuestro Señor, legalmente recibió el linaje de David, y como rey recibió esa herencia, el trono perpetuo, como Dios se lo había prometido a David. Y esas enseñanzas tengámosla presente. A veces nosotros discriminamos a muchas personas porque tienen una condición social X, pero Dios no tiene discriminación